aneurisma intracraneal. Hablar de aneurisma pues es hablar de una patología altamente compleja que se va a resolver en hospitales de alta complejidad, ¿no? Sobre todo cuando estos se rompen, porque al hablar de aneurismas, no todos tampoco de inicio son quirúrgicos. Es bastante controversial, por ejemplo, solo hablar de aneurisma porque se hacen urgentes cuando se rompen y sangran dentro del cráneo, pero son un peligro latente cuando estos aneurismas no están rotos y pueden estar incluso desde el nacimiento. Su posibilidad de ruptura es más o menos de 50% durante la vida del paciente. Es decir, un paciente puede tener un aneurisma no roto toda su vida, muere por otra condición. Y su posibilidad que se rompa durante el transcurso de la vida es solo el 50%. Por eso que es bien difícil tomar decisiones cuando se descubre que la persona tiene un aneurisma que no está roto. Ya luego hablaremos de eso. ¿De qué se trata cuando hablamos de aneurisma? Aneurisma no es otra cosa que la dilatación de parte de la pared arterial, producto de la dinámica sanguínea, pero que tiene como causa una alteración de la misma pared por fallas genéticas probablemente. La pared se lesiona a nivel más o menos de la capa media. Ustedes saben que la pared arterial tiene tres capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. Y cuando se lesiona la capa media o no hay esa capa media, la dinámica sanguínea, la presión, por ejemplo, continúa golpeando esa parte de la pared y dilata el vaso a ese nivel, produciendo lo que se llama aneurisma, ¿no? Generalmente tiene esta forma que se llama aneurisma sacular, pero no siempre es así. Y generalmente también se presenta en las zonas donde eh, hay una bifurcación, es decir, en las zonas donde golpea esa presión. ¿Ya? La prevalencia de los aneurismas, como ustedes ven, es de 5% en las necropsias, es decir, en personas que tienen de repente una muerte súbita y no tiene causa. Ustedes saben que antes se hacían las autopsias más o menos un 10% de muertos dentro de los hospitales y se encontraba que 5 de 100 tenían la presencia o causa un aneurisma, ¿no? El 50% se rompe, como les dije, en algún momento de la vida y durante la niñez es poca la manifestación de estos. La siguiente. ¿Cuál es su fisiopatología? Ya les hablé de que hay una lesión dentro de la capa media de la pared arterial. Es decir, se adelgaza esta capa, no hay músculo liso y las otras dos capas, la externa y la interna, van a ser las que soporten la presión. La causa probable de los aneurismas es predisposición congénita, como le dije de inicio, ¿no? O sea, el paciente puede nacer con sus aneurismas, generalmente estos aneurismas son los saculares. También tenemos el transcurso de la vida con su evolución, donde se presentan los aneurismas en las zonas donde hay aterosclerosis o donde la presión golpea, la presencia de embolias, las infecciones que producen una forma de aneurisma especial, se dilata toda la pared, por eso es que se define también un aneurisma como mayor del 50% del lumen de la pared arterial, ya se está definiendo como aneurisma. Los traumatismos también y los accidentes de tránsito, accidentes que producen traumatismo encefalocraneal. La siguiente. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según la forma. Nosotros tenemos este tipo de aneurisma, el sacular, que es el clásico que le habíamos dicho y cuya causa principal es la congénita, el fusiforme, que se presenta en los casos en los cuales hay infección
¿no? Y en algunos otros casos también con aterosclerosis, donde la dilatación es, como vemos así, de toda la pared, mayor del 50%, hemos dicho que ya se está definiendo como aneurisma, ¿no? Y hay una forma de aneurisma que le llaman los pseudoaneurismas, que no se trata de otra cosa que se diseca, solamente hay lesión en parte en la pared interna, o no, en la capa interna, y eh, sale la sangre y la capa, la pared externa, ¿no? O la adventicia está conservada y se filtra la sangre a través de esa, entre la pared interna, ¿no? Y la adventicia, la sangre se va a filtrar y eso es el pseudoaneurisma, ¿no? Que le llaman según este autor, ¿no? Pero también se llama, por si acaso, pseudoaneurisma a algunas situaciones en las cuales se produce una lesión de ambas capas y sale la sangre y es cubierta o se forma como una especie de cápsula por los tejidos periféricos a él, ¿no? En este caso, pues, la situación de tolerancia de esa pseudocapa, de esa pseudocápsula, va a ser mucho menor y la posibilidad de que se rompa y haya un sangrado catastrófico es mayor en el paciente. Por el tamaño, se clasifican los aneurismas en pequeños, menores de 10 milímetros, vean lo que es bastante pequeño, los grandes, que son de 10 a 25 milímetros, y los gigantes mayores de 25 milímetros. Todos ellos son pequeños y por lo tanto, como ustedes pueden ver, ya para la solución es bastante complejo, porque ver esos tamaños tampoco no es tan fácil, ni se tiene que ver pues bajo magnificación óptica. Entonces ya tenemos que ir pensando en la solución, cómo se va a solucionar esos aneurismas de acuerdo a esos tamaños. La siguiente. La ubicación mayormente se ubica, pues, ustedes saben que nosotros tenemos que solamente hay dos eh, formas o dos llegadas de irrigación al cerebro, ¿no? La parte anterior que está a cargo de las carótidas internas y la parte posterior que está a cargo de las vertebrales que van a formar esta arteria, la arteria basilar, ¿no? Y todos ellos al unirse van a formar el famoso polígono de Willis. Y en el polígono de Willis, la parte anterior va a ser la que más aneurismas va a producir, felizmente también, porque es la que mejor acceso desde el punto de vista quirúrgico tiene y también endovascular para poder solucionarlos mejor, ¿no? Así tenemos que, por ejemplo, en Europa, la arteria comunicante anterior es la mayor responsable, en Europa y en Asia, la mayor responsable de la ubicación de estos aneurismas. Y en cambio, acá en América Latina, vemos que la comunicante posterior es la mayor responsable, como ustedes ven ahí, tienen las cifras en las imágenes. El sistema carotídeo, como lo he dicho, que es la circulación anterior, responsable del 85 al 95% de la presencia de estos aneurismas, cuando hay, lógicamente, ¿no? Y solamente hay 9% de la circulación posterior. Ahora, los aneurismas no siempre se presentan solos. En un porcentaje de 20 a 30% pueden presentarse varios aneurismas. O también hay algunos porcentajes de aneurismas que se presentan acompañados de malformación arteriovenosa, pero que son los menos, en poco porcentaje, como ven ahí. La siguiente. La siguiente. Importante saber cómo se presenta clínicamente los aneurismas. Y acá tenemos que señalar de que hay un porcentaje que son asintomáticos, es decir, que no presentan ningún tipo de síntomas, ¿no? Esos aneurismas durante la vida, bueno, no sangran, no presentan ningún tipo de síntoma por focalización tampoco, pues son pequeños y felizmente que no se rompen. Pero hay aquellos que son sintomáticos, ¿no? Que son no rotos sintomáticos, ¿no? Porque hay que considerar de que hay aneurismas no rotos, que son los asintomáticos que hemos venido señalando, y sintomáticos también no rotos. Y
hay otros que dan una sintomatología florida y que puede ser mortal, que son los rotos, ¿no? Empecemos por el primero, por el no roto. Como dijimos, hay los asintomáticos y los sintomáticos. Los sintomáticos son aquellos que tienen efecto de masa, donde tenemos los aneurismas gigantes, que se da por compresión del tronco cerebral, ocasiona hemiparesis y lesión de los pares craneales. Los déficits de pares craneales producidos por parálisis de tercer plano, por aneurisma en la comunicante posterior y por aquellos que están en la punta de la basilar. Producen defectos de visión con neuropatía óptica compresiva, aquellos aneurismas que se producen en la arteria oftálmica. Síndromes quiasmáticos, aquellos que están cerca pues, del quiasma, están en el quiasma óptico y van a producir aquellos que están cerca de ese quiasma, la arteria oftálmica, los de comunicante anterior y los de la punta de la basilar pueden producir ese síndrome quiasmático. Los aneurismas intracavernosos o supraquinoideos van a producir síndromes de dolor facial. Y también hay algunos aneurismas que producen alteraciones de tipo endocrino, que son, y están ubicados dentro de la región celular, intracelular, o también no pueden producir síntomas a pesar que están en esa región. Hay algunos aneurismas que producen sangrado leve, y hay algunos aneurismas que producen accidentes isquémicos transitorios. Pierden la conciencia, la recuperan rápidamente y de repente algún déficit de focalización por ahí y lo recuperan rápidamente. Y la persona no se dio cuenta pues de que tenía un aneurisma, ¿no? Un aneurisma no roto. Hay otros que por su ubicación pueden producir convulsiones, ¿no? Los rotos, esos son nuestra preocupación en neurocirugía, porque los rotos, como lo dije, pueden producir sangrados desde menores hasta sangrados grandes, catastróficos, que producen hasta la muerte, ¿no? Aquellos que producen hemorragia intracerebral solamente 20 a 40% de los aneurismas. Aquellos que se acompañan de hemorragia intraventricular, 13 a 28%. Y aquellos que incluso producen una fístula en la dura madre y van a producir un hematoma sural, 2 a 5%. La siguiente. Hay algunos aneurismas que también producen, pues lógicamente, cefalea solamente, ¿no? Y esos aneurismas anteriormente eran confundidos con las famosas migrañas. Ahora vamos a hablar entonces ya de aquellos aneurismas rotos, es decir, aquellos que producen hemorragia subaranoidea. Y produce hemorragia subaranoidea, ¿por qué? Producto de que los vasos sanguíneos que están en ese famoso polígono de Willy y todas sus ramas, están en el espacio subaranoideo, o sea, debajo del aracnoides. Y cuando sangra, va a sangrar en ese nivel. Por eso se le llama hemorragia subaranoidea. La siguiente. Como ustedes ven, hemorragia subaranoidea es un llenado de sangre en el espacio subaranoideo, ahí tienen su clasificación CIE-10, ¿no? Y en ese espacio circula el líquido cefalorraquídeo, que es importante después para el diagnóstico. Ahí tenemos los vasos en el espacio subaranoideo, todos los trabeculados que hay por ahí, y el sangrado va a ese nivel, y eso se da tanto a nivel cerebral como a nivel de vertebral, ¿no? En la médula. La siguiente. La causa. La causa de esa hemorragia subaranoidea no solamente es por aneurismas, hay otras patologías que también presentan aneurismas. ¿Puede subirlo un poquito más? Subirla. No. No, baja, mejor dicho, un poquito más. Subir la imagen nada más. Ya, eso. No, mucho las baja. Bueno, entonces ahí, bájalo. Es la anterior. Ya, ahí, eso. Ahí, está más centrado. Entonces, los aneurismas, la causa aneurismática, que es nuestra preocupación, es la que se produce en mayor proporción, 80-90% de posibilidades de que una hemorragia subaranoidea sea por causa aneurismática, ¿no? Este aneurisma produce ruptura del aneurisma generalmente sacular y produce la hemorragia subaranoidea. Y la causa no aneurismática, la mayor causa de hemorragia subaranoidea es la traumática.
incluso más que el aneurisma, por si acaso. ¿Ya? Cuando hacen muchas preguntas a veces en los exámenes, donde dice cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, es la producida por trauma. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática o espontánea? Es el aneurisma. Y hay muchas otras causas, como le dije, causas menores que los aneurismas, que son las fístulas, las malformaciones arteriovenosas, las vasculitis, las disecciones arteriales, la angiopatía amiloidótica, los problemas sanguíneos y consumo de drogas. La siguiente. Dentro de la etiopatogenia tenemos que se produce el aneurisma, hemos hablado, ya hemos venido hablando del estrés hemodinámico, ¿no? La presión arterial, el flujo sanguíneo, las alteraciones dentro de la pared vascular, etcétera. Las zonas de ramificación, como señala acá, la pared vascular que está más delgada por esa alteración, las infecciones que producen todos esos daños, las neoplasias también producen los mismos daños, y factores de riesgo entre los cuales tienen ustedes la edad, donde se produce la arteriosclerosis, también tenemos la hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Y al producirse la ruptura, produce la hemorragia subaracnoidea. Igual sucede con la malformación arteriovenosa. La siguiente. Acá hay un círculo vicioso, podríamos decir. Se produce la ruptura del aneurisma. Esta ruptura va a producir hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea incrementando el volumen dentro del cráneo, porque el cráneo, ustedes saben que después de los 2 años de un compartimento cerrado, va a producir un incremento del volumen intracraneal, lo cual va a conllevar a un aumento de la presión intracraneal, disminuyendo la perfusión, o sea, la llegada de oxígeno al cerebro mismo, ¿no? De la presión de perfusión cerebral. Con eso se detiene el sangrado, el organismo actúa y va a haber un mecanismo de compensación. Por eso es que en los aneurismas, a pesar de que hay sangrado, se encuentra dentro de la hipertensión endocraniana, hipertensión arterial. En hipertensión endocraniana encontramos hipertensión arterial. Ustedes saben que cuando hay sangrado en otros órganos del cuerpo, se produce más bien la hipovolemia con hipotensión arterial. En este caso, hipertensión endocraniana, hablamos de hipertensión arterial, ¿no? Este mecanismo de compensación va a hacer de que haya una posible restauración de la hemodinámica cerebral y supervivencia al sangrado inicial. Se produce el coágulo, se tapa el aneurisma, pero también si no se soluciona el aneurisma, que ya está roto, no se cierra, mejor dicho, esa pared, de alguna forma, se va a producir nuevamente un resangrado porque la ruptura nuevamente se abrió, ¿no? Y eso es mucho más peligroso porque cada sangrado aumenta la mortalidad de los aneurismas. Por ejemplo, en el primer desangrado, 40-60% de mortalidad, segundo, 60-80%, y 90-95%, hasta 99% se señala en un tercer desangrado, prácticamente el paciente se muere. La siguiente. Igual acá, hemorragia subaracnoidea, se presenta en el espacio subaracnoideo. Esto va a originar el incremento que habíamos dicho de presión intracraneana y una distensión de las estructuras. Esto lógicamente se expresa con sintomatología, se expresa con clínica, y esa clínica se va a expresar, por ejemplo, en el aumento de la presión intracraneana, con disminución de la presión de perfusión cerebral, con una disminución del oxígeno a nivel cerebral, con una pérdida de conocimiento, porque pierde la cantidad de oxígeno en todo el cerebro, sobre todo en corteza o en tronco cerebral, a nivel del sistema reticular, y lógicamente va a perder la conciencia del paciente. Si afecta una localización determinada, va lógicamente, y si esta localización produce signos importantes o produce, que le digo, funciones importantes, la focalización, signos focales. Las hemorragias retinianas se van a aparecer, luego generalmente todos los cambios oculares, desde el edema cerebral, del edema, papilar, se producen después de las 8 horas. ¿Ya? La distensión de las estructuras va a producir dolor cuando se distiende sobre todo la meninge, ¿no? Porque todo el sangrado es por dentro de la meninge, se va a distender la meninge, tiene
terminaciones dolorosas. Nosotros sabemos que el cerebro no tiene terminaciones dolorosas, no hay dolor, no produce dolor. Y esto también va a conllevar toda esta presencia de sangre a que por irritación de los vasos haya un fenómeno de vasoconstricción, ¿no? Va a haber trombosis, ¿no? Producto de que la dinámica sanguínea ha cambiado, va a haber alteración en el líquido cefalorraquídeo por la presencia de sangre y por lo tanto va a producir una meningitis química. La siguiente. Mayormente, hablar de los aneurismas en una edad se presenta más en personas que están en edad económicamente activa, entre los 20 y 60 años, y más frecuentemente entre los 50 a 60 años es la edad de predilección donde se presenta la ruptura, sobre todo la ruptura. Esta ruptura también se presenta más en el sexo femenino que en el masculino. La relación es más o menos de 3-1. Y como les dije, en 60 a 70 años la mortalidad es la más alta, 60% en los primeros 6 meses en aneurismas rotos, ¿no? La diferencia de supervivencia en series hospitalarias y poblaciones es hasta del 20%. Los lugares donde existe menor temperatura va a ser los lugares de predilección donde hay mayor frecuencia de aneurisma. La siguiente. Y todo tiene pues relación con factores de riesgos, ¿no? Dentro de los factores de riesgos no podemos olvidar los estilos de vida, el tabaquismo que hace daño a todo tipo produce todo, está relacionado con todo tipo de patología, la hipertensión arterial, ¿no? Que es el mayor factor de riesgo para esa ruptura del aneurisma, el alcohol y la historia familiar. Cuando uno tiene un familiar, es la posibilidad del 50% más de que se produzca un aneurisma y se rompa que aquel que no ha tenido un familiar que haya tenido problemas de aneurisma roto. Los factores hereditarios, ahí tenemos una serie de enfermedades, ¿no?, que tienen relación con el aneurisma. Juan Carlos, ya se va a terminar, ¿vas a prolongarlo? Los factores hereditarios tienen una serie de enfermedades que están señaladas acá pues en la diapositiva, ¿no? Dentro de ellas las del tejido conectivo, la poliquitosis renal autosómica dominante, que también se relaciona con hipertensión arterial, el hiperaldosteronismo familiar, y hay una asociación familiar, ¿no?, que ya habíamos hablado, ¿no?, y donde el paciente tiene mayor riesgo, 3 a 5 veces según esta literatura. La siguiente. El diagnóstico, nunca olvidar, siempre hasta ahora con el nuevo fenómeno que hay de la pandemia, se habla pues de que la clínica manda, y ya estamos viendo eso. En realidad la clínica siempre va a mandar, ¿no? Y en función de eso, ustedes van a hacer exámenes de imágenes o de laboratorio que van a ser de ayuda diagnóstica o de confirmación diagnóstica. La siguiente. Dentro de la clínica, un aneurisma se presenta principalmente cuando está roto con una cefalea. Es una cefalea muy intensa, aquella que nunca se sintió en la vida. Es decir, si una persona padece de cefaleas frecuentes y presenta la misma cefalea, ustedes dentro de su anamnesis han llegado a determinar eso, no se preocupen, porque es probable que sea su misma cefalea. Pero si la persona le dice, tengo el dolor de cabeza más intenso y nunca lo he sentido en la vida y es global, preocúpense de inmediato, así no le encuentren ningún otro signo, porque esa cefalea puede ser un aneurisma roto, ¿no? El 80% de pacientes se presenta con este problema de cefalea, ¿no? Y cefalea centinela, o sea, una cefalea previa, se presenta en 10 a 43% de pacientes. Esto va a aumentar 10 veces el riesgo de sangrado. O sea, el aneurisma que se va a romper se presentó un día antes, 10 días antes, generalmente es una semana más o menos antes, con cefalea, esa cefalea centinela que se llama, ¿no?
y se presenta en casi 4 de 10 casos. Y esas cuatro personas tienen 10 veces más riesgo de que cuando se rompe su aneurisma vaya a volver a sangrar nuevamente, ¿no? Cuando sangra, sale la sangre al espacio subaracnoideo, por lo tanto está en comunicación con la meninges. La presencia de sangre va a originar irritación meningia, produciendo los famosos signos meningios que ustedes ya lo conocen, ¿no? Tratado en neurología. La siguiente. La conciencia. Un paciente con aneurisma roto puede tener una gran cefalea, pero puede estar consciente. No hay ningún problema. O sea, le viene un paciente con cefalea intensa y de repente, como ya se irritó la meninge después de algunas horas, aparte de los signos meningios, puede estar despierto, pero está pues con aneurisma. Entonces tienen que tener cuidado ahí, ¿no? Pero también hay trastornos de conciencia que van desde la somnolencia hasta que el paciente entra al coma. Ustedes ya saben, y acá ven la diferencia, ¿no? Entre un paciente que tiene un Glasgow bajo, ¿no? Porque siempre hay que eh, evaluar al paciente con los signos de Glasgow en casi todas las patologías neurológicas que comprometen la conciencia, ¿no? Y al evaluar, cuando este paciente tiene un Glasgow menor de 8, le corresponde pues ya tener una intubación para que pueda haber una buena ventilación y una ayuda mecánica ventilatoria. La siguiente. También estos pacientes se pueden encontrar con signos de focalización adicional a lo mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando estos aneurismas son grandes, comprimen el tercer par, producir pues la famosa anisocoria con la dilatación del lugar afectado, ¿no? En el ojo del lugar afectado, ¿no? O de repente un signo de focalización en el cual se produce alguna alteración motora, ¿no? Alguna alteración motora. La siguiente. También estos pacientes se pueden presentar por irritación del parénquima cerebral de la corteza y sobre todo en zonas epileptógenas, sobre todo región frontal, convulsiones, ¿no? Desde convulsiones focales hasta convulsiones totales, ¿no? Y otro de los sintomatologías, sinologías son los defectos funcionales específicos, ¿no? Como son afasia, apraxia, agnosia. La siguiente. Para evaluar estos pacientes, hemos dicho primero la clínica magna, ¿no? Y dentro de la clínica, bueno, hay gente que ya ideó pues formas de evaluación y primero fue la escala de coma de Glasgow, que no fue creada pues precisamente para el aneurisma, sino para traumatismos encefalocranianos inicialmente, ¿no? Y fueron ideados en Glasgow, ¿no? En la ciudad de Glasgow, ¿no? ¿Y qué se basa en estos tres parámetros? Me imagino que ya lo han visto ustedes en trauma encefalocraniano. Apertura ocular, ¿no? Evaluación verbal y evaluación motora, ¿no? En la apertura ocular, como ustedes ven, la evaluación va de 1 a 4, en la verbal de 1 a 5 y en la motora de 1 a 6. De más repetir cada uno de ellos, porque ya me imagino que esta tablita la tienen en su bolsillo y la saben, ya la han repasado. Pero, sin embargo, tenemos que señalar de que la sumatoria mínima de ellos es 3 y la sumatoria máxima 15, ¿no? Y es importante saber evaluar bien. ¿Por qué? Porque es necesario saber en qué momento ustedes tienen que ayudarlo desde el punto de vista ventilatorio a ese paciente, ¿no? Es decir, cuando tiene un Glasgow menor de 8, ¿no? Y específicamente también se han hecho escalas, en este caso Han y Hess hicieron una escala para aquellos pacientes que presentaban exclusivamente aneurismas rotos, o sea, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y hizo una escala de valoración que tenía la valoración de 1 a 5. Igual la Federación Mundial
de neurocirujanos últimamente hizo la misma, una escala parecida, ¿no? También denominando según grados de 1 a 5, ¿no? Que ya la veremos y está en relación con la escala de Glasgow. Primero vemos la escala de Hagen-Hess, ¿no? Donde las dos primeras, el paciente preserva la conciencia, ¿no? Y el paciente en escala 1 está asintomático, no hay cefalea, no hay rigidez, a veces hay un poco de rigidez nuca o no, ¿no? Pero puede estar asintomático. En cambio, ya en la escala 2 hay una cefalea severa o moderada, allá hay presencia de signos meningios, no hay déficit neurológico, a veces a lo más hay parálisis de pares craneales, ¿no? Estas dos escalas son buen pronóstico si es que son operadas de inmediato, ¿no? Y la escala 3 que es intermedia, pero donde ya comienza a haber alteración del nivel de conciencia, ¿no? Y necesita muchas veces de que este paciente ya esté en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? No sin antes señalar de que en realidad como el aneurisma roto de por sí es un diagnóstico crítico, estos pacientes desde el inicio, así esté consciente, debería estar en una unidad de cuidados intermedios, por lo menos, porque necesiten su tratamiento estar en una situación que haya estrés mínimo. Bueno, en esta escala 3 se presenta ya somnolencia, puede haber confusión o también un déficit focal leve. Y las escalas 4 y 5, que son las más graves, ya el compromiso de conciencia es mayor, ¿no? Y a veces no es necesario ya la presencia de signos focales, ¿no? Como veremos posteriormente, ¿no? Porque el paciente está en un estado, en mal estado, y puede haber alteraciones vegetativas o signos precoces de deceleración para el caso de la escala 4, y para el caso de la escala 5, coma profundo, rigidez de deceleración y aspecto moribundo. Con la clasificación de la Federación Mundial, aparentemente un poco más fácil de tener a la mano, ¿no? Tenemos nuevamente que los grados 1 y 2, la escala de Glasgow, como ustedes ven, comparativamente está en valores máximos de 13 a 15, como cuando tenían el TEC leve, ¿no? Y no hay presencia de signos motores o de defectos motores. En la escala 3 sí hay presencia de efectos motores, ¿no? Pero la escala de Glasgow también tiene 13 a 14 puntos. Miren cómo se diferencia la escala 2 de la escala 3. Tienen el mismo puntaje en la escala Glasgow, pero sin embargo, una de ellas tiene presencia de signos motores, la otra no. Y la escala 4 y 5, que son las más graves, con la escala de Glasgow encuentran entre 12 a 7 puntos y puede o no tener, si desean, en los dos casos, presencia de focalización. Y la escala 5 de 7 a 3 puntos. Lógicamente, mientras la escala es mayor, el pronóstico es peor. Por eso es que es necesario de que estos pacientes cuando se operan, muchas veces se adopta la conducta de operarlo solamente cuando está en los primeros grados, porque el pronóstico va a ser mejor posoperatorio incluso, ¿no? Hasta los 3 primeros grados generalmente. Y los 4 grados 4 a 5 se deja que mejore hasta que pueda tener mejor pronóstico posoperatorio. La siguiente. Como todo diagnóstico, hay diagnósticos diferenciales, como todo diagnóstico clínico. Y dentro de los diagnósticos clínicos, ustedes tienen que diferenciarlo de meningitis. Meningitis, como hay presencia de sangre, hay sinomeningios. Meningitis también da sinomeningios. Pero, sin embargo, la presencia de fiebre es mucho menos frecuente, o no hay en el caso de hemorragia subarachnoidea generalmente, por ruptura de aneurisma. Igual en el caso de la encefalitis, hay trastornos de conciencia, el paciente a veces se encuentra agitado, hay también, si está acompañado de meningitis y no meningios, pero el paciente muchas veces presenta fiebre en estos casos, ¿no? Y bueno, lógicamente con el examen se comprueba que no es una hemorragia subarachnoidea por un aneurisma probablemente.
En la encefalopatía hipertensiva sube la presión a niveles muy altos, muchas veces mayores de 200, algunos presentan mayores de 160, 180, no ya están presentando encefalopatía hipertensiva. Hay trastornos de conciencia, sin embargo, no se comprueba que hay una hemorragia subaracnoidea. El pseudotumor cerebral que produce cefalea intensa, también trastornos de conciencia, pero tampoco se encuentra con los exámenes hemorragia subaracnoidea. Las masas, los abscesos, los tumores, los hematomas, que forman muchas veces edema cerebral y también produce algunos trastornos parecidos, ¿no? Y la arteritis temporal, cefalea muy intensa también. La siguiente. Para comprobar que hay una hemorragia subaracnoidea ya tenemos que utilizar pues la tecnología, tenemos que utilizar en este caso las imágenes. Y dentro de esa tecnología lo primero que vemos es la tomografía axial computarizada. Y hubo un señor Fischer que hizo la escala de Fischer, que es importante y ya la veremos por qué, ¿no? La escala de Fischer también tiene solo 4 grados, felizmente, ¿no? 4 grados, ¿no? Y tenemos que remarcar aquí que la tomografía se tiene que hacer sin contraste. ¿Por qué? Porque el sangrado ya le da contraste a la tomografía, ¿no? Y la sensibilidad es cercana al 100% hasta el tercer día del evento, luego comienza a disminuir su sensibilidad. O sea, la sensibilidad es inmediata casi en las primeras horas o desde que inicia el sangrado hasta los 3 días. Como les dije, son 4 escalas de Fischer. La primera escala, donde ustedes sospechan clínicamente, por eso les vuelvo a repetir, la clínica es lo más importante, sospechan clínicamente de que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero desde el punto de vista tomográfico ven que el cerebro está aparentemente normal, es decir, no observan hemorragia subaracnoidea, llamamos escala de Fischer 1. Cuando ese sangrado aparece, sobre todo en las cisternas verticales menor de 1 centímetro o de 10 milímetros, vemos, ya se ve pues el sangrado, ¿no? Y ese sangrado se ve en las cisternas verticales, así de esta forma como vemos acá, ¿no? Que está en la cisterna, ¿no? Y esta le llamamos Fischer 2, ¿no? Y acá vienen los que tienen correlación con alguna secuela posterior. El Fischer 3, donde ese sangrado es mucho más evidente, como vemos ya el sangrado en todas las cisternas. ¿Por qué? Porque hay mayor sangrado y este es mayor de 1 centímetro, ¿no? O sea, de 10 milímetros, mayor de 10 milímetros, ¿ya? En las cisternas verticales. ¿Ya? Y si este sangrado va al parénquima cerebral, hay un sangrado intracerebral, ¿no? O se va a los ventrículos, entonces este es Fischer 4, le denominamos. El sangrado, como ustedes ven, es mayor. Este es Fischer 3 y Fischer 4 es muy importante por las secuelas, como les había dicho, ¿no? Y repito, el Fischer 3 importante porque se relaciona a mayor sangrado, mayor irritación de los vasos, y estos vasos van a producir vasoespasmo. Y el vasoespasmo va a impedir, pues, posteriormente de que pase sangre a nivel distal con oxígeno y por lo tanto hipoxia, isquemia e infarto cerebral distal a esos vasos que están con vasoespasmo o irritados. Y el Fischer 4, donde el sangrado es abundante, por la presencia del sangrado y de sus coágulos, puede obstruir el sistema ventricular y producir hidrocefalia, como se ve acá, ¿no? El ventrículo más grande, el tercer ventrículo dilatado, ¿ya? Este está en otro nivel, por eso que el propósito era de que vean que el sangrado es abundante y hay en parénquima cerebral. Y acá ven probablemente la presencia del aneurisma sin querer, ¿no? Que está trombosado. La siguiente. Otro examen de diagnóstico, otro que ayuda, otro mecanismo de ayuda es el laboratorio, ¿no? Y el laboratorio se hace en los Fischer 1. Aquellos pacientes que ustedes tienen alta sospecha
de un aneurisma roto, es decir, alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, y ustedes le encontraron la tomografía, que es la primera indicación que deben hacer, le encontraron tomografía negativa, o sea, Fischer 1. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ustedes lo primero que tienen que hacer es bajar la hipertensión endocraniana, ¿no? Con antihipertensivos endocranianos, ¿no? Y luego de más o menos 6 a 12 horas de iniciado ese cuadro de dolor de cabeza intenso, y cuando ya le pusieron los antihipertensivos endocranianos, le hacen la famosa punción lumbar, ¿no? Debajo de L1, L2. ¿Por qué? Porque a nivel debajo de L1, L2 solamente hay raíces, ¿no? No está el parénquima medular, ¿no? Sabemos que la médula llega hasta L1, L2, ¿no? Sacan ustedes líquidos y es importante que el líquido sea santocrómico, es decir, si sospechamos hemorragia subaracnoidea y la confirmamos, tiene que ser santocrómico, solamente de esa manera podemos confirmarlo. ¿Por qué? Porque hay una coloración uniforme, ¿no? Del sangrado, que puede irse ya disminuyendo en cuanto a la coloración de la sangre, que puede ser sangre sola o puede ser solamente santocromía, o sea, un color sanguinolento casi, ¿no? Medio rojizo, pero transparente de todas maneras. Pero tiene que ser uniforme. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el sangrado también se puede producir por la misma punción. Cuando se punza un vaso, sale sangre. Entonces ahí hacen la prueba de los 3 vasos, ¿no? En 3 frasquitos, unas gotitas nomás, y estas gotitas deben ir disminuyendo su coloración, ¿no? O sea, de rojo intenso, de pasar a rosado, quizás, ¿no? O a santocrómico, que le llamamos, ¿no? Es la característica. Y la otra característica es que le hacen un estudio de la celularidad y van a encontrar glóbulos rojos crenados o crenocitos. La siguiente. Entonces, ese examen se hace cuando hay hemorragia subaracnoidea y la tomografía está negativa, con Fischer 1. Y finalmente tenemos que comprobar de qué se trata, por qué ha habido esa hemorragia subaracnoidea, ¿no? O sea, vamos ya a estudios un poco más complejos. Y ahí tenemos que hacer un estudio de la vascularidad. Y para hacer un estudio de la vascularidad, nosotros hacemos los famosos angios. En este caso, primero angiotomografía, ¿no? Que ahora viene hasta con reconstrucción y nos sirve bastante, casi tanto como el examen que es primordial para estos casos, que es la panangiografía con situación. Y ambos, tanto la angiotomografía como la panangiografía, nos sirven también para el planeamiento quirúrgico. Acá en las imágenes vemos, ¿no?, que está todo panorámicamente, el polígono de Willis, y a este nivel vemos un aneurisma. Este es el aneurisma, ¿no? Ha sangrado probablemente. Y en una angioten vemos acá la presencia del aneurisma, ¿no? Igual acá, ¿no? Este es angioten que está rotado, ya estamos viéndolo para planificar, ¿no? Acá están la presencia de todas las arterias de la base que forman el polígono para que ustedes repasen posteriormente su anatomía ahí, ¿no? También se puede hacer resonancias, pero las resonancias no son un estudio que nos sirva para planeamiento quirúrgico, nos sirven para el diagnóstico, pero no sirven para el planeamiento quirúrgico, por si acaso, ¿no? En este caso se hace la angioresonancia, ¿ya? Entonces los estudios primordiales y el estudio hasta ahora gold estándar para los estudios de aneurisma y planeamiento es la panangiografía celular y le sigue la angiotomografía, ¿no?, que está imponiéndose últimamente, ¿no? La panangiografía, que es un estudio endovascular donde se mete un catéter, generalmente a nivel de la ingle, y se ingresa por las arterias, lógicamente, se ingresa por las arterias, se asciende hasta las arterias que dan al cerebro, y se mete contraste, se hace sustracción digital de la masa ósea, y se ve el aneurisma, en este caso acá, ¿no?, de la misma arteria, ¿no?, carótida interna. La siguiente. ¿Cómo manejamos los aneurismas? Una vez que ya hicimos el diagnóstico de un aneurisma que está roto, ¿qué hacemos? La siguiente.
El abordaje lo vamos a hacer según prioridad. Como ustedes ven, en el aneurisma se puede presentar en un paciente que aparentemente está en un buen estado general hasta un paciente que está en mal estado general y con pronóstico reservado a malo, ¿no? Por lo tanto, es necesario ver las prioridades. Y acá es importante que ustedes recuerden, han hecho, me imagino, ya trauma shock, ¿cierto? Entonces, si han hecho eso, ustedes recuerdan el ABCD, ¿no? El A, que es de la vía aérea, van a hacer intubación orotraqueal, paciente con Glasgow menor de 8, ¿no? O que probablemente tienen un Han y GES 3 a 5, o que tienen una escala de valoración de la Federación Mundial de Neurocirugía de 3 a 5 también, ¿no? Intubación. Ven ustedes, ahí ya tienen que ver cómo está en cuanto a lo que se refiere a determinar la saturación de oxígeno, ¿no? A veces digital. Si el paciente tiene menos de 90%, 80%, ya necesita pues una ayuda ventilatoria, ¿no? Que puede ser con máquina de ventilación mecánica. Hay que simultáneamente canalizar, ver cómo está la circulación, ¿no? Porque estos pacientes, por el sangrado, según su intensidad y según el compromiso que tengan, incluso del tronco cerebral, pueden ir prácticamente de manera rápida hacia un estado terminal, y en el estado terminal se produce casi hipotensión, ¿no? Hipotensión. Y cuando hay hipotensión, pues el pronóstico es malo y prácticamente lo que se haga se va a hacer de salvataje. Y tienen que agarrar y tener buenas vías periféricas sobre todo, ¿no? Y si se puede de venosa central también, ¿no? Para ver qué se va a infundir ahí. Ahí hay que tener cuidado porque si la circulación, si hay una disminución de la presión, nunca van a meter sustancias que van a disminuir esa presión, como el caso del manitol, ¿no es cierto? Ahí utilizan soluciones hipertónicas. En el caso de posteriormente evalúan ya si hay déficit o no, en este caso neurológico, ya ven la escala de coma del agua, cómo están las pupilas, si hay déficit motor, si hay compromiso o no de pared craneal. La siguiente. Entonces, el abordaje definitivamente lo vamos a hacer por prioridades. Van a haber medidas generales que vamos a realizar, lógicamente, como en todo patología. Lo primero que tenemos que hacer es un paciente que potencialmente está operable, potencialmente puede perder la conciencia o está con trastorno de conciencia ya. Es un paciente crítico, ¿no? Que se puede aspirar, entonces nada por vía oral, ¿no? Si el paciente está consciente, se le puede dar fármaco, ¿no? A lo más. El paciente, lógicamente les dije, estos pacientes desde el inicio, así estén conscientes, deberían estar en una sala de reposo donde haya tranquilidad absoluta, donde no haya luz probablemente, porque también uno de los síntomas es fotofobia, ¿no? Y debe estar en el reposo en cama, con la cabeza a 30 grados. ¿Por qué la cabeza a 30 grados? Porque hay que disminuir la presión venosa central. Al disminuir la presión venosa central, nosotros vamos a disminuir la presión endocraniana. Estos pacientes tienen dolor, lógicamente tenemos que darle algún analgésico. No usar salicilatos, acuérdense que está sangrando, entonces no tenemos que usar algo que pueda hacerlo sangrar más. Antieméticos, estos pacientes, como les dije, por hipertensión endocrinal puede presentarse de vómitos y se pueden aspirar, entonces hay que darle antieméticos. Si presentan fiebre, manejo de la fiebre, ¿no? Lógicamente con paracetamol o alguna otra sustancia que no produzca sangrado, ¿no? Control de glicemia. Los pacientes están en un estado de estrés, ¿no? Y si son diabéticos, es peor, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de paciente, no solamente en los diabéticos, hay que evitar la hipoglicemia. En este caso, la glicemia tiene que estar entre estos valores, 80 y 180 miligramos por decilitro. Es decir, no importa que pase de los valores normales, pero tampoco no tenemos que hacerlo que suba mucho más alto. Ya por estrés, nomás ya tiene valores altos. Ya.
La hemoglobina tiene que estar en buen estado. Acá señala entre 8 y 10 gramos por decilitro, que siempre se pide mayor de 10 y hay que tener sangre también de paso, ¿no? Para poder transfundirla. Prevenir o corregir lógicamente el sangrado o cualquier alteración en el sistema nervioso va a producir alteración de todo lo que es el manejo del sistema de todo el sistema interno, ¿no? Y dentro de ello los electrolitos se van a alterar, ¿no? Y produce hiponatremia, hay que prevenirla, ¿no? Y eso se hace con fluodocortisona o bien con solución salina. El paciente, cuando está con pérdida de conciencia, se encuentra en una situación en la cual está en reposo absoluto o no se puede mover ya de por sí por su estado de conciencia. Entonces hay que prevenir la trombosis profunda. Hay que también prevenir las convulsiones. Recuerden que el sangrado puede producir irritación de la corteza y hay que prevenir las convulsiones. Eso se hace con fenitoína, a la dosis que ustedes ya deben conocer. Lo siguiente, que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta factores que van a influir en el pronóstico de estos pacientes con hemorragia y el resangrado, que sigue siendo la causa más importante de la mortalidad y de la morbilidad. Dentro de los factores que influyen en el pronóstico de pacientes con hemorragia subaracnoidea tenemos la gravedad del sangrado inicial. Para eso ustedes tienen la escala de Fischer, ¿no? De 1 a 4 grados. Se supone que a mayor sangrado el pronóstico es mucho más malo. Pero acá hay que tener en cuenta de que hay algunos estudios donde se ha visto la relación entre la clínica y el sangrado, el volumen de sangrado, y se ha visto de que muchas veces hay pacientes que tienen mayor sangrado y respecto a otros que tienen menor sangrado, y sin embargo el que tiene menor sangrado tiene pérdida de conciencia y su estado clínico es mejor, ¿no? El que tiene mayor sangrado, el que tiene menor sangrado. La localización, el tamaño y morfología del aneurisma. El lugar, hay lugares que son muy difíciles de abordar, por ejemplo, lo de punta de basilar, ¿no? Son muy difíciles, ¿no? O en complejidad sigue los aneurismas de la comunicante anterior, ¿no? El tamaño el tamaño más frecuente es mejor, que generalmente entre los 5 o 7 milímetros de cuello. Y el tamaño de 10 a 20 milímetros es bueno. Pero es más complejo cuando el tamaño es más grande para poder cerrar esos aneurismas. La forma también, porque un aneurisma sacular generalmente es mucho más fácil de cerrar que el otro tipo de aneurisma. Los factores relacionados con la institución que hace el tratamiento. Es decir, por ejemplo, ustedes van a hacer una posta, un centro de salud, de repente en un hospital 1 o 2, no van a poder solucionar pues un aneurisma, ¿no? Generalmente tiene que ser en instituciones de alto nivel de complejidad. En el resangrado sigue siendo la causa más importante de mortalidad. ¿Por qué? Porque el riesgo con el tratamiento conservador en el primer mes es de 30%, estabilizándose luego de ese resangrado, ¿no? A 3% anual. Es decir, un paciente sangra y tiene posibilidad de sangrar 3% anual después del primer mes, ¿no? O sea, siempre hay posibilidad de sangrar, pero es mucho menor. Acá hay que señalar, por ejemplo, también de que cuando se produce el sangrado, la posibilidad de sangrado en el momento inicial o en las primeras horas de la posibilidad de resangrado va a ser mucho mayor que cuando se pasan más horas de que ese aneurisma esté roto, que se haya producido esa hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, si yo tuviera un aneurisma roto en estos momentos, dentro de una hora tengo mayor posibilidad de resangrado que en la otra semana que viene, ¿ya? Entonces, mientras más pasan las horas, es mejor en esos casos para el pronóstico de resangrado. El riesgo va a aumentar, lógicamente, si hay trastornos en cuanto a la dinámica sanguínea, como la hipertensión arterial,
Cuando el grado clínico es mayor, ya le hemos dicho 4 y 5, esperamos muchas veces de que el paciente mejore en su escala de valoración clínica para poder operarlo, y cuando también la espera quirúrgica es larga, porque siempre hay la posibilidad de sangrado. La siguiente. Las complicaciones. Hay tres tipos de complicaciones que se producen. La más importante, la más frecuente, la mortal más rápida es el resangrado. La siguiente en complejidad es el vasoespasmo, ¿no? Y en mortalidad también. Y finalmente la hidrocefalia. Son las tres principales. Hay otras, lógicamente, ¿no? Que son generales, pero vamos a hablar de las tres complicaciones neuroquirúrgicas más frecuentes. La, ¿Cómo se previene el resangrado? ¿No? El resangrado, primero, para poder prevenirlo, lo primero que tenemos que hacer es tratarlo, cerrar el aneurisma, cerrar esa pared defectuosa donde se produce sangrado. Esa es la mejor manera y única manera de prevención de ese sangrado, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, hasta ese tratamiento definitivo que hemos señalado, se debe usar un agente titular para el control de la presión arterial y balancear el riesgo de resangrado relacionado a esa hipertensión y la isquemia cerebral difusa. Porque ya saben que también si no sube de esa presión, que la hipertensión arterial es un mecanismo de compensación dentro de dentro de ese cuadro de hipertensión endocraniana, porque ustedes saben que si sube la presión endocraniana y no sube la hipertensión, va a haber mayor hipoxia, o sea, menos sangre a nivel distal, menos oxigenación a nivel distal, y se produce la hipoxia, y se produce la isquemia, y se produce consecuentemente el infarto cerebral. El nivel de reducción no se ha establecido, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco hay que bajar la presión bruscamente cuando está alta, ¿no? Y la presión debe ser razonablemente menor de 160 milímetros de mercurio. No hay que bajarla tampoco a los niveles normales, debe ser menor de 160 milímetros nomás de mercurio. Si no se cierra el aneurisma pronto y si no hay contraindicaciones, se dará un curso corto por 72 horas de ácido tranexámico o ácido aminocaproico. Yo no tengo experiencia en realidad en esto. Estos datos académicos de la literatura. La siguiente. El vasoespasmo. El vasoespasmo ya hemos dicho que es una complicación que se produce por irritación de la capa adventicia, ¿no? De la pared arterial, ¿no? Por presencia de la sangre. Entonces hay que buscar de que no haya ese vasoespasmo, ¿no? Sobre todo el vasoespasmo anatómico, ¿no? Ese vasoespasmo es el más peligroso, porque el vasoespasmo funcional pues podemos manejarlo, ¿no? Podemos manejarlo e incluso muchas veces se encuentra vasoespasmo desde el punto de vista de los exámenes auxiliares a través de un ecodoppler. Sin embargo, el paciente se está comportando bien, no tiene alteraciones del sensorio y quiere decir que está llegando todavía bien el oxígeno a nivel distal. Pero para la prevención del vasoespasmo utilizamos el nimodipino oral a una cantidad de 60 miligramos cada 4 a 6 horas, cada 4 horas generalmente será, no mayor de 21 días, no mayor de 21 días se utiliza el nimodipino oral. Hay que mantener la eubulemia, que no suba la presión lógicamente, para prevenir esa isquemia cerebral tardía, que se produce muchas veces después de los 4 días, ya hablaremos. Este vasoespasmo, como dije, se presenta después de los 4 días, hasta el 10.º día, que es su acné, y de ahí comienza a bajar hasta el 20-21 días. Eso tiene que ver bastante en el tratamiento, que de repente lo hablamos más tarde. Inducción de la hipertensión recomendada en la isquemia cerebral tardía, salvo si la presión arterial base es alta o el estado cardíaco lo impida. Ya eso es importante, ¿no? Se induce también la hipertensión después del tratamiento definitivo,
¿no? Por eso hay que buscar hacer en estos casos tratamiento definitivo lo más pronto posible para poder subir la presión arterial y que romper ese vasoespasmo, ¿no? Y la hidrocefalia, que se presenta porque los coágulos obstruyen el sistema ventricular, y acá en estos casos hay que hacer una derivación ventricular externa, ¿no? Es decir, que la sangre y el líquido que producen hipertensión endocrinal salgan por un tubo que se va a colocar desde el ventrículo hacia la parte externa del cráneo. O la punción lumbar, donde se drena, bajando lógicamente la hipertensión endocrinal porque puede producir enclavamiento, ¿no? Se le hace punción lumbar y con eso se maneja la hidrocefalia cuando es, sobre todo cuando es una hidrocefalia no obstructiva, que la verán en la casa de hidrocefalia. La siguiente. Y finalmente tenemos que dar pues el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es el tratamiento ideal. Y en el tratamiento quirúrgico hay dos partes, el quirúrgico abierto, ¿no? Y el quirúrgico que es el endovascular, ¿no? Se tiene que hacer rápidamente para reducir esta frecuencia de resangrado. La decisión y el mismo tratamiento muchas veces es multidisciplinario, no solamente depende del neurocirujano. Los neurocirujanos ponemos la técnica quirúrgica, ¿no? Intervenimos en todo el manejo, de repente dirigimos también. Pero también tenemos que tener listos a los cirujanos endovasculares, experimentados, ¿no? Tenemos que tener listo a todo el equipo de unidad de cuidados intensivos, a los anestesiólogos. La anestesia no es la misma, ¿no? En anestesia cerebral es muy especial. Actualmente existe anestesiología de tipo del sistema nervioso, ¿no? Especialistas en eso. Hay que considerar este clipaje por microcirugía en pacientes con hematomas intraparenquimales grandes, ¿no? Mayor de 50 mililitros, y aneurismas de arteria cerebral media, ¿ya? O en pacientes también que están en estado crítico, ¿no? También se puede hacer, pero el pronóstico, como hemos dicho, es generalmente malo cuando el paciente está en estado crítico, ¿ya? Clipaje de microcirugía, como le dije, es cirugía abierta. Generalmente se hace una cirugía donde se hace el abordaje haciendo una craneotomía, ¿no? A nivel terional, para poder ingresar por el valle silviano, ¿no? Ubicar todo el polígono de Willis, lo que es accesible a la vista, por supuesto, y al microscopio, porque por eso se llama microcirugía, y para poder ver esos aneurismas que son microscópicos, y ubicamos el vaso y de acuerdo a la forma, al tamaño, bueno, se le clipa, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen hematomas grandes, como dicen, ¿no? En el sangrado, para poder evacuar el sangrado y para poder clipar. Y con los aneurismas también que son grandes o que son de la arteria cerebral media, porque ahí muchas veces no se puede llegar o es más accesible también desde este punto de vista quirúrgico. Y considerar el tratamiento endovascular con coiling en aquellos pacientes que tienen mucha edad o también en aquellos pacientes que están con pobre escala clínica, es decir, escalas de 4 o 5, ¿no? Siempre comunicando a la familia de que su pronóstico es reservado, pues, ¿no? Porque muchas veces por más tratamiento que se le dé al aneurisma, por esas escalas clínicas hace otras complicaciones y el paciente también fallece a pesar del tratamiento. Cuando la localización es difícil, también hay que utilizar pues la técnica endovascular. La siguiente. Esto ya es una sinopsis de todo lo que hemos dicho. La siguiente, en cuanto a manejo. Y estos son los factores asociados a mal pronóstico, ¿no? ¿Cuáles son ellos? La edad es un factor importante para toda la patología. En los grados avanzados en escala clínica lo hemos venido repitiendo, ¿no? Dentro de la escala clínica ustedes tienen la escala de Glasgow, que es una escala pronóstica también.
La hiperglicemia, el paciente que tiene glucosa muy alta, lógicamente, como también la hipoglucemia, que también, de hecho, que lo va a llevar a una situación en peores condiciones. Hay que corregir de inmediato esa glucosa. La elevación de los productos de la degradación de la fibrina, que va a dar lugar a que la posibilidad de un sangrado nuevo, ¿no es cierto? La presencia de complicaciones en la tomografía espiral multicorte, ¿no? El HIV, la hidrocefalia, las áreas hipodensas, cuando se encuentra todo estos HIV, me refiero a hemorragia intraventricular, por si acaso, ¿ya? Cuando encuentran ustedes estos aspectos en la tomografía espiral multicorte, el pronóstico va a ser malo, ¿no? Sangre dentro del ventrículo, los ventrículos crecidos, y es que hay hipodensidad, es decir, isquemias a nivel cerebral. Cuando la presión intracraneal está elevada y no responde al tratamiento con antiedematosos cerebrales, ¿ya? No solamente al manitol, sino a cualquier otro antiedematoso incluso, ¿no? Las dificultades en la cirugía que puede producir ruptura de aneurisma, es una ruptura de aneurisma dentro de la cirugía muchas veces suele ser catastrófica, se puede morir el paciente en cuestión de segundos. El edema cerebral, se hincha el cerebro y no permite un buen abordaje quirúrgico, ¿no? O a veces hay que hacer cortisectomía, es decir, cortar la corteza del cerebro, exponerla para poder ver el aneurisma. La siguiente. Y los tratamientos acá tenemos, ¿no? Los dos tratamientos que hemos mencionado. El primero que es quirúrgico, con el clipaje que vemos acá, este que está acá señalado donde está la flecha, ¿no? Y acá, ¿no? Todos estos tres son quirúrgicos. Este de acá, donde se ve el clic, ¿no? Acá donde se ve también el clic y el aneurisma está roto, en este caso no está roto. Acá donde la técnica quirúrgica se tuvo que variar, no solamente tuvimos que hacer clipaje del aneurisma, acá no podíamos hacer solamente clipaje, sino tuvimos que cerrar todo el aneurisma, porque era un aneurisma que no era sacular, era fusiforme, ¿no? Y de repente a veces es inabordable y nosotros tenemos que clipar distalmente y proximalmente, ¿no? Y luego tenemos que ver la forma, cómo pasa la sangre. Para eso hacemos un bypass, ¿no? Esto es quirúrgico, abierto, expuesto. Y quirúrgico endovascular es aquel donde se ingresa con un catéteres cada vez más finos que van a llegar hasta el aneurisma y se mete partículas de este tipo, ¿no? Metálicas, que le llaman cois, ¿no? O balones para poder cerrarle la pared del aneurisma. Tiene que cerrar, no es la panacea, por si acaso. No tiene que cerrar herméticamente y muchas veces el aneurisma vuelve a crecer. O de lo contrario, hay que ponerle diversores de flujo, que son como pequeños tubitos que se colocan a nivel de toda la arteria y tapan, como ustedes ven acá, la pared del aneurisma, de esto de acá. ¿Ya? Y acá un ejemplo grande donde ven ustedes el ingreso del catéter y la introducción de esos famosos coil endovasculares. La siguiente. Acá son fotos nuevamente de lo mismo, ¿no? Un aneurisma roto que es clipado. Acá los aneurismas que no están rotos, pero son de diferentes formas. Hay que señalar que no solamente se utiliza a veces un clip, pueden utilizar 2, 3, 4 clics dependiendo del tamaño de la forma, ¿no? Y la técnica quirúrgica también hay que utilizar la técnica quirúrgica según el tamaño, la forma de la localización, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Todas esas son técnicas endovasculares. Y en la foto, la cirugía, una microcirugía de un aneurisma donde se puede el clic que se está cerrando el aneurisma que está acá. Esto es el clic, ¿no? Y acá está el aneurisma, todo esto de acá, el aneurisma que ya está cerrado y el vaso. Este es el vaso que está pasando por ahí. Y ya está corregido el aneurisma. La siguiente. Y bueno, espero que hayan entendido la clase. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, doctor. Yo tengo una pregunta sobre el tema de los clips. Sí, No sé si los clips se quedan ahí para siempre, conviviendo con el paciente, o es que posteriormente se les retira. sí, son clics de titanio. Tienen que cerrar la pared para siempre. No produce ninguna molestia adicional. Claro, dependiendo del tamaño también, ¿no?
Generalmente, la mayoría de veces utilizamos clic de titanio de 5 a 7 milímetros. ¿Satisfecho con la respuesta? ¿No había quedado alguna duda? No, claro. Lo que yo me iba es a ver si los clips permanecían dentro del paciente para siempre o es que se les iba a Sí, retirar en otro quedan para procedimiento. siempre. Quedan para siempre. Igual el material endovascular también queda para siempre. Ya. Sí. Doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las dos siguientes clases la vamos a hacer juntas. Vamos a coordinar con Juan Carlos cuando sea la fecha conveniente y el horario. Espero pues que me hayan entendido, repasen en sus casas. Realmente la práctica es necesaria, no es lo mismo hacer clases por este medio. Es necesario que vean pacientes, incluso yendo a ver pacientes ustedes solos individualmente, ¿no? Porque ustedes ya conocen la clínica y van a conocer así más al paciente y van a saber más de ese tipo de realidades. Yo espero que hayan entendido mi clase, haber colaborado un poquito con ustedes. Y solamente para terminar esta clase, decirles pues que continúen con la prevención de este problema que hay de